Pero ahora vamos a leer Apocalipsis en su capítulo 3, verso 14. Estos son los evangelios de Jesucristo. Así le llaman a las cartas a las 7 iglesias de Asia. Los teólogos les llaman los evangelios de Jesucristo, porque está el evangelio según Juan, según Marcos, ¿verdad que sí? Porque ellos narran y dan el mensaje de Cristo, pero aquí es Cristo mismo hablando a la iglesia. ¿A quién está hablando el Señor acá? No está hablando a inconversos, no está hablando a ignorantes, no está hablando a muertos espiritualmente, en el sentido de gente que no hayan sido perdonadas, recreadas, sino que está llamando a la iglesia a un arrepentimiento profundo. Y usted sabe que en eso está el Señor con nosotros, ¿verdad? Dígame si lo sabe. Él ha comenzado este año, ya vamos mediados del año, mes 3, y el Señor nos sigue hablando y nos va a seguir hablando muchísimo más, porque eso nos trae también una garantía de que el Señor lo logrará mientras estemos escuchando su voz. Él nos va a llevar al punto de poder verla, como bien cantábamos, y verla es cuando la manifestación de lo que Él dice se hace carne en nosotros. No es que vamos a tener una visión mística y quiera Dios si no la quiere dar como se la dio a Juan. Pero la enseñanza es que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Amén. No es un libro para asustar, sino un libro para ver a Cristo. Y nosotros queremos ver la voz del Señor. No es porque vamos a mirar literalmente y vamos a ver así la visión. Quiera el Señor, vuelvo y reitero, si Dios la da, disfrútelo. Pero es que cuando nosotros oigamos la voz y nos miremos unos a otros, veamos la voz que nos habla. Que a mediados del mes 6, mes 7, al final de año, de este año cronológico y al caminar de nuestra vida cristiana, todo lo que el Señor nos ha venido hablando podamos oír la voz, pero que cuando miremos a la iglesia, lo mire a usted, yo lo miro a usted, usted me mire a mí, usted mira a su hermano.
que quiero que lea conmigo en voz alta, es la recomendación del Señor. El Señor le aclara, le trae revelación de su real condición, ya que él estaba ciego, no lo podía ver, pero no lo deja así, sino que le da una solución práctica, que no era el Señor que lo iba a hacer por ellos, sino que eran ellos que tenían que responder a la palabra con esta acción, con esta actitud. Y el verso 19 dice: porque el Señor está haciendo eso. ¿Con qué derecho? ¿Qué derecho tiene alguien de decir cosas tan terribles como el verso 17? Cosas tan confrontadoras como lo que dice el verso 17. Él dice por qué y el derecho que tiene en el verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Diga, el Señor nos ama, aun cuando nos corrige. Esta generación en la que nos tocó vivir interpreta la corrección como odio, como aborrecimiento, como que me tiene tirria, tapa a mí, tiene algo conmigo cuando mamá o papá le corrigen, ¿sí o no? O cuando el jefe le corrige, o cuando el maestro le corrige. Se lo toman personal de manera negativa, pero es porque no pueden ver por la misma falta de visión y revelación de que es por amor que la corrección. Cuchara y la cosa. Porque venía la voz, pero si tú no hacías las cosas, detrás de eso venía todo lo demás. Todo lo demás, venía la corrección, venía la disciplina, venía la vara. Y aunque era una forma bien extraña, es una forma bien extraña de los padres amar, pero la vara y la corrección, vamos así, solamente lo podíamos experimentar más lo que éramos más tercos, más rebeldes, porque el hijo que tenía una tendencia a ser más sumiso, más obediente, le hablaban y ya, no había que hablarle dos veces, y se quedaban tranquilos y se libraban de la pela. ¿Sí o no? Que el hijo obediente se libra de la pela. El que le dan la pelita o la corrección es ya con el látigo o con la prohibición, es al más independiente. Y créame que no sé si solamente pasa en algunas familias o tal vez en su familia, el hijo más inquieto, dicen las personas, es el hijo como que más se ama. Como que más, dice la gente, ¿verdad? Todos los hijos se aman igual, pero que yo creo que los padres y la madre lo aman como con pena. Lo aman como este muchacho, ¿verdad? Yo no sé, hay que perdonarlo más, entonces hay que amarlo más. Exacto. ¿Eh? Pero lo lindo de que sacamos de esto es que el Señor dice por qué lo hace. Diga, porque Él ama. Dígale a alguien a su lado, Dios nos habla, Dios nos corrige, llama nuestra atención y nos disciplina por causa de que nos ama. El 19 dice, léanlo todo conmigo, el 19 y el 20, todos leen conmigo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Démoslo hasta ahí, el 29, el 19 nada más. Sé pues celoso y dígale eso a alguien. Dígale, Dios
corrige al que ama, así que Él te ama. Sé pues celoso. ¿Qué quiere Dios que seamos? ¿Y qué hagamos? ¿Y qué más? Y arrepiéntete, que nos arrepintamos. Hemos hablado mucho de arrepentimiento. Le he dado muchas definiciones. Pero hoy quiero poner en perspectiva, irnos un poquito más profundo. Diga, un poquito más profundo. Quiero recordar algo que nosotros sabemos. Y lo primero es que la fe, como hemos estado hablando en todo el trayecto de la palabra y nos han estado exhortando, la fe se trata de Cristo. Diga, la fe se trata de Cristo. Así que la fe se trata de Cristo, de su persona, su obra, su resurrección, la operatividad de su vida en nosotros, todo lo que es verdad presente en Dios por medio del Hijo es lo que constituye, le da sustancia a nuestra fe. ¿Alguien dice amén? Si digo que tengo fe es porque tiene que ver con lo que veo en el Hijo, con lo que sé del Hijo, que Él me ama, que Él murió por mí, que resucitó, que me redimió, que me regeneró, que me reconcilió, que me está formando, que me está limpiando, santificando, que me ha regenerado, que Él vive dentro de mí. Son verdades, diga, verdades eternas. Esas verdades es lo que constituye y es nuestra fe. La fe también es confianza en esas verdades. Confianza en la persona del Hijo. Porque tiene dos connotaciones la fe. Confianza y dependencia, pero ¿en qué? Confianza, dependencia y creer y depender de Cristo también. De Él, de su persona, de su vida, de lo que Él ha hecho y de lo que Él está haciendo en nosotros. Amén, porque Dios está trabajando en nosotros. El apóstol dice que Él comenzó una buena obra en nosotros. ¿Usted lo cree? Diga, lo que Dios está haciendo en mí es bueno. Aunque incluye corrección, disciplina, aunque incluye una muerte a cosas que amamos, como bien decía José, pero es bueno porque todo colabora para que el propósito eterno de Dios pueda cumplirse en nosotros y nosotros poder colaborar con el propósito eterno de Dios. Así que los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para el bien de su propósito. Amén. Así que cuando hablamos de fe, hablamos de lo que trata con Cristo. Lo que tiene que ver con Cristo, su persona, su obra y la operatividad de su realidad en nosotros. Diga, eso es fe. Pero el arrepentimiento trata de nosotros. ¿De qué trata el arrepentimiento? Tiene que ver con nosotros. Especialmente en lo referente a el pasado o a lo que nosotros estamos practicando que no es conforme a la vida, a la piedad, al diseño y a la naturaleza que hemos recibido. Amén. Porque, ¿por qué quiero traer este nuevo aspecto del arrepentimiento? Que tiene que ver con el pasado nuestro. No estoy hablando con el pasado pecaminoso, horrible, sino viendo que esas cosas que nosotros reincidimos, practicamos, la actitud que tenemos ante la palabra, ante el propósito, que no es conforme a lo que Dios quiere, eso debe de quedar en nosotros en la plataforma del pasado. ¿Cuándo eso queda en la plataforma del pasado? Cuando nos arrepentimos. El arrepentimiento no es algo futurista. El arrepentimiento del que estamos hablando trata con un cambio de pensamiento, como bien ya lo sabemos, pero en torno a qué. Ya aprendimos en torno a Dios, en torno al pecado, al pecador, pero hoy yo quiero que usted ponerlo más sencillo en cuanto a nuestra condición y a nuestro pasado. Pasado cercano, para que lo pueda
conectar con lo que hacemos y estamos haciendo ahora, que no es conforme a la naturaleza ni al plan de Dios. Dígame si me estoy dando a entender hasta ahí. ¿Por qué lo pone? ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué el arrepentimiento trata con el pasado? Porque es que inmediatamente yo me arrepiento de una conducta que acepto que no es conforme a la voluntad de Dios. El arrepentimiento verdadero va a implicar que esa conducta se va a quedar en el pasado, porque no voy a reiterar la práctica. No voy a seguir si realmente estoy arrepentido. Ahí es donde entra el factor cambio. Amén. Pero no es que yo cambio primero y después me arrepiento. El arrepentimiento tiene que ver con lo que trata con nuestro pasado. Pasado temprano, que es de lo que hemos hecho o sido, hablando de nuestra personalidad, que no es conforme a la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado con qué trata el arrepentimiento. Por favor, ayúdame a predicar y ayúdeme a internalizar esta palabra. Explíqueselo como usted lo entendió. Vamos, explíqueselo. Explíqueselo a alguien, vamos. Sáquelo de su mente, donde usted lo recibió ahora. Ajá. Jody, busca a alguien ahí. Dile ahí a Starling, como tú lo entendiste. El arrepentimiento, para que lo entendamos más, es juzgar y condenar la conducta pasada de uno. La Biblia dice que nosotros nosotros no estamos bajo condenación ni bajo acusación. Pero fíjese, escuche bien, escuche lo que estoy diciendo. No es juzgarnos a nosotros mismos, juzgar nuestra persona, nuestra esencia. No, juzgar nuestra conducta. ¿Está conmigo? Es juzgar y condenar nuestra conducta. Un juez delibera, escucha las posiciones de los abogados, acusadores y defensores y delibera. El juez juzga. Y después que juzga, da un veredicto, o absorbe o condena. ¿Está conmigo? Así que son dos cosas. Después de ver todas las evidencias, el juez determina, el juez justo, para poner un juez justo, si las evidencias son concluyentes para dar un veredicto condenatorio o un veredicto absolvente. Nosotros sabemos que nuestra humanidad y lo que tiene que ver con nuestra carne, el espíritu y la palabra hacen un trabajo fiscalizador. Fiscalizador. Lo acabamos de escuchar con nuestra hermana diaconisa Irdaris. Fiscalizador. La palabra redarguye. Es una primera de su función. El espíritu nos convence de qué? De pecado primero. Antes de meternos en la fe, que es la justicia de Dios en Cristo, convencernos de justicia. Sabemos que el espíritu lo convence de justicia, pero lo decimos muy rápido, de pecado, justicia y juicio. Pero esos son tres procesos que tienen su espacio. Son tres formas, tres maneras, tres revelación, para ponerlo de esta manera, que el espíritu trabaja dentro de nosotros progresivamente. Eso no llega un día. ¿Está conmigo? Cuando estamos en una condición de pecado, separados de Dios, muertos en delitos y pecados, el Señor nos convence de pecado. Y al introducirnos a nosotros responder a esa evidencia y aceptar el veredicto y la evidencia que el Espíritu levanta contra nosotros, ¿qué dice? Cuando somos pecadores, el Espíritu levanta la verdad, levanta la evidencia para convencernos de pecado. ¿Y de qué nos va? Si es para convencernos de pecado, ¿qué es lo que Él quiere que nosotros reconozcamos? Que somos pecadores, porque solo un pecador necesita un salvador. Uno que no peca, uno que es santo, que es un querubín, no necesita un salvador. Pero un pecador necesita un salvador. Un pecador necesita un redentor. ¿Alguien dice amén? ¿Necesitamos nosotros un redentor? Un pecador, una persona perdida necesita un salvador. Una persona muerta necesita a quien le resucite. Entonces por eso es que el Espíritu trae convicción de pecado, levantándonos la evidencia de que somos pecadores,
¿Para qué? Para que este proceso del arrepentimiento se dé en nosotros. ¿Cómo qué? Como la aceptación de que todo lo que hemos vivido hasta ese día no es conforme al propósito de Dios, no es conforme a lo que Dios ha diseñado para nosotros, es ofensivo a Dios, es malo, pero todo qué? Lo que vamos a hacer es lo que ya hemos hecho. Lo que ya hemos hecho. ¿De qué Dios quiere que nos arrepintamos? ¿De lo que usted va a hacer? Sino de lo que ya ha hecho o de la conducta que ha mantenido que es contraria al diseño del evangelio de Cristo, que no es conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Entonces, Él nos convence de pecado y después nos convence de justicia, que es introducirnos en la fe del Hijo. Amén. Para darnos esa libertad gloriosa. Pero lo primero es lo primero. Así que vuelvo al punto. El arrepentimiento es juzgar y condenar la conducta pasada de uno. Y reconocer que no es conforme a la verdad. Reiteramos y lo vamos a seguir reiterando. Que lo que hemos hecho, cómo nos hemos comportado, cómo hemos pensado, cómo hemos decidido, las relaciones que hemos establecido, la posición que hemos tomado, no es conforme a Cristo. No es conforme a la verdad, reitero, del evangelio, de lo que me habla el evangelio. Tengo que ver esto. Si no lo puedo ver, no me puedo arrepentir. Recuerden lo que siempre hablamos. El arrepentimiento es necesario. ¿Por qué? Y es ese reconocimiento que tiene que ver con lo que no está conforme a la voluntad de Dios. Tengo que reconocerlo, tengo que verlo con la urgencia y con el dramatismo que eso conlleva, porque lo que yo justifico no lo cambio, lo que yo excuso no lo cambio. ¿Alguien puede comprender lo que hablo? El arrepentimiento, diga arrepentimiento, se refiere a un cambio en el concepto con respecto a nuestro pasado. Recordemos lo que hemos dicho muchas veces. No debemos de permanecer excusándonos. No excusemos nuestra carne. No excusemos más nuestra condición famélica, nuestra condición deplorable, mediocre. Espiritualmente hablando, no lo excusemos más. Necesitamos entrar en un arrepentimiento, ver lo que, evaluar, levantar para nosotros mismos, que nosotros somos los que estamos en arrepentimiento. Y lo lindo y lo que me ministraba tanto el Señor, y yo me impresionaba con esto, y es que el arrepentimiento, al igual que el perdón de pecado, es un regalo de Dios, porque Él es que nos concede arrepentimiento. Si Dios no nos amara, si Dios no nos hubiese elegido, si Dios no quisiese que nosotros participemos de su propósito eterno, ninguno de los que estamos aquí hoy estuviéramos aquí. Él es el que concede al hombre arrepentimiento. Y leía a Watchman Nee un ejemplo sobre esto, y él decía que el arrepentimiento y la fe van de la mano, y que el arrepentimiento es algo que es un don de Dios para el hombre, y que es algo parecido que Dios nos pide a nosotros que miremos. Pero primero, para que podamos ver, nos dio ojo primero. Para que podamos, él te dice camina, o como decían, ¿verdad? La expresión que aparece en Éxodo respecto a Moisés: dile al pueblo que marche. ¿Con qué va a planchar el pueblo? Con los pies. Si Dios no te puede decir a ti camina si no te dio pies, no te puede decir ve si no te dio ojo, no te puede decir habla si no te dio boca, no te puede pedir arrepentimiento si ya no te lo concedió primero. Así que nadie de los que estamos aquí podemos decir: Dios no me ha concedido arrepentimiento, porque el escuchar su verdad, el escuchar su voz, el haber sido ya salvado y estar en la comunión en la que nosotros participamos, es una señal de que su gracia ya nos alcanzó, de que su amor ya nos tomó.
y que ahora él le estaba hablando a la iglesia de la Odisea, no porque ellos estaban desconectados o porque Dios no se interesaba o que no había esperanza, precisamente porque era su Dios, porque lo amaba, por eso lo llamaba a la atención y lo reprendía con el fin de que ellos se arrepintieran de la condición que habían tenido, del comportamiento que habían llevado hasta ese momento. Así que así, entonces tiene que ver esto, el arrepentimiento, con lo que nosotros hemos hecho en el pasado o con lo que estamos haciendo en nuestro presente, que no es conforme a la verdad de Dios y que Dios quiere que quede en pasado. Por eso te dice, arrepiéntete. Algunos creen que el arrepentimiento es un pensamiento o una idea referente a un cambio futuro. Un deseo de cambiar. Sí, yo tengo el deseo. Perdón. Algunos creen que son planes para cambiar un comportamiento. Sí, yo lo haré. Yo me arrepentiré la semana que viene. Mañana lo hago. Diga, el arrepentimiento nunca es respecto al futuro. ¿Sabe por qué? Porque no es una obra de tu carne. No es una habilidad de tu carne. Es algo dado por Dios y no es algo que tú puedas producir para dar algún fruto, porque el fruto lo produce el Señor en nosotros. Primero es el arrepentimiento y luego viene el fruto de ese arrepentimiento, como hemos visto. Pero una cosa es el fruto y otra cosa es el arrepentimiento como tal. Amén. Diga, la carne no migrará al espíritu. No. Lo que es carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que el arrepentimiento procede de Dios y no tiene que ver con una determinación, con un pensamiento positivo para el futuro. Dile que está a tu lado, quédate conmigo los próximos minutos, por favor, no te vayas. Diga, estamos en arrepentimiento. Que podamos entrar en esto. Dice, a través del arrepentimiento vemos por la iluminación de Dios y el brillo del Espíritu Santo y la palabra de Dios de que nuestros hechos pasados estaban equivocados. ¿Está conmigo? Que nuestros hechos estaban ¿qué? Equivocados. Y que nuestra manera de vivir era inapropiada. Cuando alguien acepta eso, comienza a arrepentirse. Diga, hechos equivocados. Y manera de vivir impropia o inapropiada. ¿Cómo yo sé que es propia o impropia? ¿Cómo yo sé que es correcta o incorrecta? Yo tengo el metrón que es Cristo. Yo tengo el metrón que es la palabra. Amén. Como bien nos ha dicho, la palabra es útil para instruir, para corregir. Amén. Entonces, esta palabra tengo que estar midiéndome con la verdad de Cristo, de su persona, del Espíritu que está en mí, pero también por la Escritura. Amén. No podemos compararnos con otros, como no somos tan malos como otros, o somos menos carnales que otros, o más espirituales. No, no, no. Siempre nuestra medida, nuestro patrón, nuestro metrón es Cristo y su verdad. A través del arrepentimiento vemos por el Espíritu que no hemos hecho y que no hemos rendido cosas que Dios quiere que rindamos. Nosotros reconocemos que es en Cristo, amén, que nosotros podemos participar de ese arrepentimiento. Reconocer que lo que nosotros decidimos no es conforme al diseño de Cristo, a la vida de Cristo, y que no es conforme a la nueva criatura. Entonces necesitamos tomar una determinación. Algunos, como decía hace un momento una de las personas que ministraba, luchamos con Dios, luchamos con el Señor por no aceptar que lo que Él nos está diciendo es lo que realmente Él quiere y tratamos de negociar. Pero la santificación y el propósito de Dios no está en negocio. Diga, no está en negocio. Ore conmigo un momento. Ore por la persona que está a su lado. Dile, Señor, tú le has concedido arrepentimiento, que puede entrar en esta verdad.
Dígale, ore un momento, ore. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por concedernos este privilegio. Acompáñeme ahora un momento a 2 de Corintios capítulo 13. En su verso 5. Esto para recordar lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, ya a los redimidos, respecto al juzgarse. Recuerde que le dije que el arrepentimiento es juzgar y condenar la conducta pasada, que no es conforme a la verdad del evangelio de Cristo, que no es conforme a la fe. Amén. Entonces Pablo le exhorta a la iglesia en 2 de Corintios capítulo 13, en su verso 5, le está corrigiendo el apóstol y le está diciendo a esta iglesia, dígame si llegó, leamos todos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados como pastores, líderes, ¿verdad? Ministros, apóstoles. Sino que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Otra vez, verso 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos juzgamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Oramos, que si el apóstol Pablo, por la iglesia de Corinto, ¿por qué oraba él? Para que estén fuertes y para que sean perfectos. Pero él está apelando a una madurez, a un arrepentimiento en esta iglesia que estaba bien pervertida, bien descontrolada, actuando de manera carnal, independiente de la vida que habían recibido. Y por eso en el verso 5 es donde él reitera, examinaos a vosotros mismos. Es que el arrepentimiento no puede ser verdadero y genuino mientras yo sea la que solamente te lo esté diciendo. ¿Está conmigo usted? Mientras sea nada más su mentor, mientras sea nada más su amigo, su mamá, su papá, su esposo, su esposa, que se lo esté diciendo, escuchando un mensaje, una canción, mientras solamente sean otros que se lo estén diciendo, y es bueno que nos lo digan, amén. Pero no va a ocurrir nada hasta que nosotros nos paremos responsablemente. Pablo, con una autoridad apostólica y paternal que tenía sobre la iglesia, venían 2 cartas diciéndole, corrigiéndole, afirmándole lo que tenían bueno, pero corrigiendo todas las deficiencias. Pero al final de la carta número 2 le dicen, pero es que ustedes tienen que llegar al momento donde ustedes mismos se detengan, donde ustedes mismos, con todo lo que se le ha enseñado, lo que se le ha impartido, como yo me he dado, no he sido escaso, le decía a los corintios, yo le he abierto mi corazón, no he rehusado a predicarle y enseñarle el consejo
todo el consejo de Dios, esta es la hora donde tiene que venir una praxis, tiene que venir una respuesta de parte de ustedes, no para darme gloria a mí, para yo tener gloria que tengo una iglesia madura y que ustedes son los que me aprueban a mí. No, quien me apruebe es Dios, me desapruebe es Dios. Es que ustedes probarse si están en la fe, le conviene a ustedes. Es para su salud. Porque yo me voy, yo soy de Cristo. Cautivo por Cristo, por una causa. Estoy aquí, mañana acá. Así era que vivía Pablo, ¿sí o no? Y cuanto más se acercaba aquí, se está acercando a ellos, ni físicamente, era por medio de una carta. Cosa que nosotros tenemos el privilegio de tener nuestros líderes, nuestros buenos amigos, espiritualmente hablando, como decía Aidari, ¿verdad? Lo tenemos aquí físicamente. Tenemos los pastores físicamente todavía. Eso es un gran honor y privilegio. Amén. Tener un mentor que se pueda sentar contigo horas, que tú tengas acceso y llamar y puedas hablar y puedas televisar y puedas sentarte en una mesa cada domingo o cada vez que se te convoca. Eso es un alto privilegio para ser impartido directamente de parte del Señor por medio de nuestros apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores y vasos que Dios tiene en su iglesia. Pero Pablo decía, esto tiene que terminar y no termina conmigo ni porque yo lo diga, termina con ustedes. Cuando ustedes entiendan lo que han recibido y se sienten y se examinen. Diga, examinaos a vosotros mismos. No es retrospectiva psicológica para entrar en condenación. Él quería que ellos examinaran ¿qué? Si estáis en la fe. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros mismos? No es si estamos sirviendo, si estamos viniendo al culto los domingos, si nos estamos sentando aquí, si estamos cumpliendo con nuestra asignación ministerial. No. Pablo sabe que todo eso es parte de la misión de la iglesia, pero aquí lo está llevando a una transformación profunda de ellos mismos. Tienen que probarse. Ustedes tienen que probarse ustedes mismos. No esperen una prueba, no esperen un proceso de Dios como nosotros decimos. No, párense, deténganse, van en declive. Si tú vas por un hoyo, no sigas caminando hacia el hoyo. Detente, prueba si hay otro camino mejor donde no haya hoyo. Todo el que maneja siempre está buscando la ruta más buena, las rutas alternativas donde no haya tapón y donde la calle no esté tan mala. Lo único que nos metemos en el bache, nos metemos en el hoyo, nos metemos en la furia, nos metemos en todo. Somos los cristianos en nuestra condición paupérrima espiritualmente. Y eso es nosotros que lo tenemos que parar. En el nombre del Señor y por la palabra del Eterno en nosotros, lo tenemos que parar por causa del dominio propio que hablaba nuestro amado ahorita. Por causa del Espíritu que está en nosotros. Pero decía, pruébense si están en la fe. Porque todo lo que no esté conforme a la fe, de eso que te tiene que arrepentir. ¿Alguien dice amén si me entendió? Pruébense a ver si están en la fe. ¿Qué es lo que vamos a buscar? No es si lo estamos haciendo bien, no es si lo estamos haciendo mal. Lo que tenemos que buscar es filtrar cada decisión, cada conducta, cada sentimiento, cada actitud, cada comportamiento. Filtrarlo por el sedazo de la fe. Aleluya. Probaos a vosotros mismos. Dile que está a tu lado. Va a esperar el proceso. Dios no te quiere probar más. Ya Dios sabe qué es lo que hay ahí. Dios quiere ahora que nosotros sepamos. Porque eso es el arrepentimiento, conocerme a mí mismo. Para poder entrar en arrepentimiento, yo tengo que saber quién soy. Dios no nos va a dejar sin convicción de pecado. Dios no nos va a dejar ignorantes de nosotros mismos. Diga, Él no nos va a dejar ignorantes. Pero ¿para qué Él quiere que nosotros entremos en esta realidad? Es con el fin de que nos arrepintamos. Pruébense a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos otra vez. Estoy en el verso 5 del 13 de 2 de Corintios. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis? ¿A quién? A vosotros mismos. Diga, tengo que conocerme.
cómo pienso, cómo procedo, qué estoy haciendo, qué estoy decidiendo. Y dice que Jesucristo está en vosotros. Eso lo tengo que saber. ¿Cuántos saben eso? Y dice, si ustedes no saben que Jesucristo está en ustedes, ¿qué le está diciendo? Él es que lo va a empoderar. Él es que le está proveyendo el arrepentimiento. Él es que le va a dar convicción de su benignidad, te guía al arrepentimiento, le dijo a los romanos. Si Cristo está en vosotros, pruébense a ver si Cristo está en ustedes. Dos cosas que tenemos que probar. Probarnos si estamos en la fe. Probar y comprobar si Cristo está en nosotros. Si lo estamos creyendo realmente. Y Pablo dice, y si no, si ustedes no pueden comprobar que Cristo está en vosotros, ¿por qué será? ¿Será que están entonces reprobados? ¿Están reprobados? Y toda área de reprobación de nosotros tiene que pasar por la cruz. Porque no es reprobado para perdición, sino reprobados para transformación. Es que Dios reprueba algunas actitudes y comportamientos nuestros, ¿sí o no? ¿Qué es reprobar? No aprobar, quemar el examen, no pasarlo. Por eso usted se vaya al infierno. No, usted no se vaya al infierno, pero se va a estancar en su crecimiento. Y Cristo se va a detener en su expresión de vida dentro de usted y de mí. Si no aprobamos, Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes que ser un obrero aprobado. Amén. Y lo que nos hace pasar la prueba delante de Dios es vivir conforme al diseño, a la vida de Cristo, del Hijo, conforme a la ley de vida que está en nuestro espíritu. No, muchas veces no tenemos la ley de Moisés, no la tenemos, pero sí tenemos la ley de vida del Espíritu que está en nosotros. Es la verdad de Dios que sabemos, aunque no la hayamos leído, la sabemos. Reconocemos que Cristo está en nosotros, que tenemos su espíritu, pero muchas veces persistimos en ir contra el diseño de Dios y es por falta de arrepentimiento. Que el Señor pueda hacer que nosotros aprovechemos y echemos mano, como dice Pablo a Timoteo, de la vida eterna y aprovechemos este arrepentimiento que se nos ha concedido. Pero tenemos que juzgar primero. Diga, juzgar y condenar. ¿Qué cosa vamos a condenar? Todas las cosas que no es conforme a Cristo. Todo pensamiento, toda actitud, todo comportamiento que no es conforme a la verdad en Cristo, lo tengo que condenar. Tengo que verlo así, juzgado, condenado y desechado. Si no lo juzgo, juzgarlo es, vamos a evaluar cuánto de Cristo tiene esta actitud, cuánto de la palabra aprueba este comportamiento. ¿Está conmigo, iglesia? Si ya lo juzgamos, porque nosotros queremos vivir muchas veces la vida loca, sí, simplemente que nos pasen los días y que sucedan las cosas y hacemos las cosas mal y todo lo resolvemos con una oración y ya, pero no nos detenemos en por qué somos reiterativos y tenemos tanto tiempo, tantos años en una misma condición espiritual que no es la que deberíamos estar. ¿Alguien me sigue esta mañana? Entonces diga conmigo, tengo que detenerme. No podemos seguir con esta vida tan rápida. No podemos, porque lo vamos a ver más adelante, tal vez me tiempo en el próximo mensaje, ¿verdad? De algunas de esas señales de esta tibieza, que es lo que el Señor le reprende a la iglesia de la Odisea, que era una iglesia como tibia. Y si le ponemos algún tema, el mensaje de hoy es arrepentimiento de la tibieza. Dile que está a tu lado, arrepiéntete de la tibieza. Pero dígalo con un chisma como así, como de ímpetu. Diga, arrepiéntete de la tibieza. Y diga, yo me arrepiento primero que tú. Amén. Amén. Porque ¿qué estamos viendo ahí del apóstol Pablo? ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos. Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos y ver si estamos en Cristo, si estamos en la fe y si Cristo está en nosotros. Y si eso que estamos haciendo o decidiendo no es aprobado conforme a la Escritura, entonces nosotros tenemos que reprobarlo y sacarlo de nuestra vida.
No dejar que esa persistencia de ese comportamiento, de ese pensamiento, de ese sentimiento, que es un sentimiento anticristo, reprobado, se quede en nosotros y que nos fundamos con eso y nos hagamos uno con eso, que nosotros también seamos reprobados. Dios nos libre. Nosotros vamos a evaluar porque tenemos el espíritu de inteligencia, el espíritu de sabiduría, tenemos el espíritu de gracia que nos afirma y nos confirma en la verdad del Hijo. No somos ignorantes, conocemos la verdad. Lo que vamos a entrar en este nivel de conciencia, no ignorar la verdad que está delante de nosotros. Y si necesitamos, como la iglesia de la Odisea lo necesitó, ser lavado y comprar colirio y hacer lo que tengamos que hacer, tomar una actitud en el espíritu, lo debemos y lo vamos a hacer con tal de que Cristo sea visto en nosotros. ¿Alguien dice amén? Cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, le está llamando al arrepentimiento. ¿Sí o no? De las cosas de su pasado. ¿Sí o no? De la conducta y cómo habían vivido. ¿Ah? Y quiero poner un poco de contexto en esto de la iglesia de la Odisea. Diga, contexto cultural e histórico. Para que usted entienda esta expresión, quiero que entiendan la expresión tibio, frío, frío, caliente y tibio. Diga, 3 condiciones. Dígame cuáles son las de la iglesia de la Odisea que el Señor estaba diciendo. ¿De cuál le habló? Frío, caliente y tibio. Le doy un poco de contexto histórico de la ciudad de la Odisea. La historia dice que fue una ciudad que fue fundada en el 260 antes de Cristo, en el valle de Crio, de Licus, lo que hoy es Turquía. Diga, una ciudad bulliciosa. ¿Cómo era? Conocida por su gran riqueza. Riqueza en la medicina, riqueza en textiles, riqueza en lana y riqueza de dinero, en finanza. Diga, ciudad rica. La Odisea era tan rica que cuando sufrió un terremoto, dicen los historiadores, en el año 60 después de Cristo, rechazó el apoyo de su imperio y ellos se autogestionaron y se restauraron solo. Ellos mismos pagaron su restauración. Así que la Odisea tenía todo, pero lo único que no tenía, diga, agua. No tenía agua, tenía todo, riqueza, oro, plata, todo, lo tenían las personas, pero tenía un problema con el agua, así que construyeron 2 acueductos. Uno provenía de las aguas frías de las montañas de Colosa, que era otra ciudad, amén. Y la otra fuente que hicieron, el otro acueducto, provenía de aguas termales de una ciudad llamada Hierápolis. Sin embargo, cuando el agua fría y fresca de la montaña de Colosa y las aguas calientes curativas que venían de Hierápolis fluyeron a través de los acueductos, se juntaron, esa agua, dígame que se convirtió en agua caliente y agua fría, en agua tibia. Esto ofrece el contexto para las imágenes que Juan describe, que el Señor habla y que Juan describe en Apocalipsis 3, donde acabamos de leer. El mensaje del Espíritu a la iglesia confronta a los ciudadanos de la Odisea en su autosuficiencia por causa de su riqueza. Llegaron a creer que sus bienes y su condición privilegiada le ofrecía una ventaja sobre todo, incluyendo su condición espiritual. Pero el Señor los veía, como bien vimos en la descripción en el verso 17, espiritualmente que estaban en una actitud o en una condición desventurada, miserable, pobre, ciego y como más, desnudo. Mientras ellos pensaban que su riqueza, su poder, y se confiaron en eso, el Señor lo veía de otra manera. En el verso 15, verso 16, recordemos lo que el Señor le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Las imágenes que crean los textos tratan con el agua fría. ¿Y qué representaba el agua fría? Era una agua, diga, refrescante. Y el agua caliente era una agua terapéutica. Por eso es que
el concepto, tradicionalmente se ha dicho frío caliente. Bueno, el frío que está descarriado, que reconoce que no tiene a Dios, es el frío. No es lo que hemos dicho muchísimo tiempo atrás. Pero no se refiere el contexto histórico, el contexto del pasaje, no se está refiriendo a que era alguien que era inservible, sino que el frío era una agua que refrescaba. Recuerda que Jesús habló de la recompensa a los que recibieran los discípulos y le dijo: cualquiera que le dé un vaso de agua fría a uno de estos discípulos no quedará sin recompensa. Dígame si alguien lo recuerda. Entonces está haciendo alusión al agua fría, a algo que trae frescura, que traía aliento, que saciaba la sed. No se refiere frío aquí a descarriado. ¿Están conmigo? Se refiere a que, por eso digo, ojalá fuese frío o caliente, porque el frío, ¿qué representa? Frescura. Amén. Pero el caliente también era una agua, el agua caliente era agua que se usaba más para la terapia, para traer salud. Diga, terapéutica. Entonces, ¿qué está diciéndole el Señor? Tú has llegado a un nivel de inutilidad por tu actitud. No sirve para hacer frescura, ni saciar la sed de una sociedad que está degradada y pervertida y envanecida en la riqueza y en la abundancia. Y están muriendo de sed de la verdadera agua de vida que soy yo. Pero tú me conoces, yo soy el agua viva. Yo estoy en tu vida. Tú deberías de ser frescura para tu casa, para tus hijos, para tu sociedad. Pero no eres frescura, pero tampoco eres un agua terapéutica que sane, que caliente, que no sé si te metes de mí. Te has convertido en alguien irrelevante, en algo que da náusea, en algo que en vez de ser refrescante y traer solución o ser terapéutico y traer sanidad, a ti es que quedarte la terapia, a ti que estás refrescándote a tu edad, a esta altura de juego. Levanta la mano y diga aleluya que sea. Diga ay santo. Está fuerte el mensaje, ¿verdad? A la Odisea, ¿verdad? El problema era que esta iglesia de la Odisea no era ni refrescante ni terapéutica. Estaban tibios. Un agua tibia, hermano, usted sabe lo que produce al sistema digestivo. Es repulsivo. A veces le hace bien, pero para usted poder tragárselo, usted tiene que hacer un gran esfuerzo. ¿Está conmigo? Por eso usted mejor se quema la lengua y se bebe el café caliente. O el té caliente, que esté humeando. ¿Está conmigo? Algunos lo vemos hasta frío. Pero usted entiende lo que quiero decir, ¿verdad que sí? Entonces, sumerjámonos en lo que el Señor le está diciendo a la iglesia. El Señor le está diciendo: has perdido relevancia en tu comunidad, en tu sociedad. Has perdido impacto. Porque te has vuelto tibia. Porque te has conformado. Porque te has resignado a este estado espiritual deplorable. Y yo te llamo para que lo que te va a sacar de ahí es el celo. El celo por mi palabra, el celo por mi propósito, el celo. Y nadie cela si no ama, hermano. Nadie cela si no ama. Estoy hablando del celo correcto. No se vaya por la tangente. ¿Me está entendiendo? No fue el Señor que habló. Sé celoso. Sé celoso. Y arrepiéntete. Es un llamado al amor, a restaurar el amor por Él que está implícito. Porque te está diciendo que tenga una actitud de alguien que valora, que cela, que cuida, ¿verdad? Algo o a alguien que ama. Yo no te voy a decir cela a tus hijos o cela a fulano si tú ni lo conoces.
¿Me doy a entender? Usted me dirá, ¿y por qué yo tengo que ser a su persona? No me interesa. No tengo ningún afín. ¿Está conmigo? No tengo ningún vínculo. Que haga con su vida lo que quiera. Diga, celo. La respuesta de Dios para este pueblo, para esta iglesia, era que fuera celosa. Esta misma condición de tibieza era lo que Jesús encontró cuando vio el sistema religioso. Estaban tibios, estaban confiados en su conocimiento, en la Torá, en los ritos. Ese es el problema cuando nosotros nos acostumbramos a los ritos, a venir los domingos, a sentarnos, a hacerlo todo mecánicamente, aún servir a la gente mecánicamente. Y nos pasan los años del evangelio, pero nos vamos quemando, nos vamos gastando. ¿Por qué? Porque esto es uno de los primeros señales de la tibieza, porque nos vamos desconectando de lo que le da sentido a nuestra vida espiritual, que es Cristo mismo por medio de la comunión. La invitación de Dios a esta iglesia era que volviera la sensibilidad, que volviera a ser trascendente para los demás, que saliera del egoísmo. ¿Está conmigo? Que saliera de su propio engaño, de una riqueza ficticia, natural, terrenal, de una prosperidad humana nada más, pero internamente, espiritualmente, se habían pasado los años y se había quedado pobre. Un pobre que pierde. Era una iglesia rica, pero había estado en la condición que estaba, en una condición pobre, desventurada. Eso yo no le voy a dar todas esas definiciones. Gestiónelo. ¿Qué es una persona desventurada? ¿Qué significa una persona pobre? ¿Qué significa una persona desnuda? Todos son aspectos negativos, ¿sí o no? Pero que la iglesia estaba ahí. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no lo sabía. Diga, no lo sabía. La tibieza espiritual es uno de los estados más peligrosos para el creyente. No es estar frío, refrescado y refrescando a otros por causa de la morada o de la impartición de la vida de Cristo. No es estar ardiente o caliente o habiendo pasado por la sanidad y por la terapia misma de Dios y siendo también una persona terapéutica para los demás. El problema del tibio es que dejando su palabra causa que sea un punto de inflexión en medio de la sociedad, en medio de la iglesia. ¿Está entendiendo, iglesia? La tibieza es permanecer, para los que quieren una definición de esto, la tibieza es permanecer en un estado intermedio. ¿En qué dije? Indiferente, complacido consigo mismo y lo peor de todo, engañado. Una falta de fervor. ¿Cómo se expresa la tibieza espiritual? Diga, falta de fervor. Es una condición en la que el creyente se siente seguro y satisfecho con una vida espiritual superficial sin dar cuenta de su verdadera condición. La escritura lo confirma y el mensaje a la iglesia de la Odisea cuando dice que ellos decían, yo soy rico, yo he prosperado, yo lo tengo todo. Ellos estaban engañados. La tibieza espiritual es un engaño peligroso. ¿Cómo es el engaño? Porque da la apariencia de estar bien cuando en realidad está muy lejos de estarlo. La advertencia de Jesús a los tibios es severa. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza es el resultado de una vida que evita la cruz, que huye de la entrega total y que busca un cristianismo cómodo y sin costo. ¿Está conmigo, iglesia? Un cristianismo, ¿qué es lo que quiere el tibio? Un cristianismo cómodo y sin costo, donde no tenga que sacrificarme para nada. Y eso lo hemos hablado en los primeros mensajes. Pero aquí vemos que esa actitud, ese evangelio sin cruz, ese evangelio donde no quiero sacrificarme en nada, ni ir la milla extra,
en mi vida personal, saquemos esta palabra de la plataforma de lo que usted hace para la iglesia, para la congregación o para su hijo, su hija, su esposo. No estamos hablando de ese sacrificio familiar, el sacrificio humano. ¿Cuántos están conmigo todavía en esta mañana? Vamos a verlo, ese evangelio sin cruz, ese evangelio cómodo que nosotros hemos admitido en nuestra vida, donde no llevamos la carne a la cruz para la práctica de la piedad, para la práctica de la comunión. ¿Alguien entiende lo que hablo en esta mañana? Diga, un evangelio sin cruz es que si no tengo el deseo, no lo hago. Si no tengo el sentimiento, no lo recibo. No sé si usted me está entendiendo. Y es que cada vez que nuestros sentimientos son opositores a lo que Dios quiere que haga, ese es el perfecto momento donde tú tienes que ver una cruz. Yo tenía una discípula que decía, si yo lo hago hipócritamente. Si yo no quiero orar, si yo no me quiero congregar, si yo no quiero dar y lo hago como quiero, lo hago hipócritamente. No, lo hace en cruz, lo hace en muerte, lo hace llevando tu alma a la cruz, sometiéndola a la cruz, porque el alma no quiere hacer la voluntad de Dios ni lo que a Dios le agrada. La carne, usted sabe que es enemiga de Dios. No puedo esperar que la carne quiera, que la carne se inspire, ¿usted cree que usted va a vivir ese momento? Cuando la carne quiere hacer algo, esa nada más es la evidencia de que es diabólico, satánico y que es para tu propio ego y para tu propia recompensa. Pero todo lo que sea para Dios, para la gloria de Dios, para que Cristo crezca, para conocer a Cristo o para llevar a otros a Cristo o edificar la iglesia, todo lo que sea en pro de la causa eterna, eso el alma le da pesar. Eso el alma y a la carne lo pone como un plomo, como decía mi mamá. No sé si usted me está entendiendo. No hay tal deseo. La carne es débil. ¿Cuándo se te olvidó que decir algo, para algo sirve la carne? Es para desgonzarse ante la voluntad del Padre. Es para decir, como hacen algunos animales, se tiran y de aquí no me muevo, no hago nada. Es como un saco de papas, como diríamos popularmente. Es pesada. La carne es débil. ¿Débil para qué? Para hacer la voluntad de Dios. La carne es enemiga de Dios. No te sientes a esperar que la carne te inspire a orar. Te inspire la oración. Va a ser ese lugar de cruz para la carne, para el alma. Ese alineamiento en la generosidad, en el dar, en el servir a los demás. No es que usted te inspira de que hoy quiero servir a todos y me voy para la casa de todas las hermanas mayores y le voy a limpiar la casa y le voy a hacer los oficios. ¿Quién? Pero dígame quién. ¿Quién? No. Hoy voy a pasar en mi vehículo a recoger un par de amigos que viven en otro barrio, en otro sector, y no importa los kilómetros que sea, voy a gastar todo mi esfuerzo, mi gasolina, lo que sea, y no importa. ¿Quién? Dígame. ¿Quién espontáneamente? Solamente cuando está en el Espíritu, hermano. Levanta la mano y diga aleluya. La carne, el alma, no quiere la voluntad de Dios. No quiere. Por eso es que el salmista oraba, y por eso que yo digo que el salmista había que darle un Grammy de espiritualidad. Porque decía, mi carne te anhela. ¿Mi carne qué? Eso no es posible. Tiene una expresión del sentir, aún el hambre espiritual que él sentía por Dios. Y cómo él había hecho un hábito tan fuerte de buscar al Señor en su pacto, ¿verdad? Que tenía que buscar al Señor y de ir a la casa de Dios y de humillarse y de orar y de confesar su pecado. Y había hecho tanto esto una práctica corporal, que no era algo imaginario ni algo virtual, no era algo que él estaba en la cama y oraba, Señor, aquí estoy, ya tú sabes, yo te amo. No, en la ley no era así. Y todavía los judíos, usted sabe cómo es que oran, ¿verdad que sí?
que es moviéndose, tienen que ir a un lugar. Nosotros hoy en la gracia, Dios nos ha facilitado todo en Cristo, y nosotros en vez de estar más encendidos, estar más siendo una terapia para otros, o más frío y refrescante, en vez de estar más refrescante, estamos más pesados. Falta de arrepentimiento, hermano. Tibieza espiritual. Yo sé que esto no dice mucho amén, pero diga, es que nos estamos arrepintiendo. Diga, nos estamos arrepintiendo. ¿De qué? De la tibieza, de ser irrelevantes al propósito, de ser una persona apática ante el propósito de Dios para nosotros. Hay 8 señales de tibieza, pero no se las voy a dar todas. Solamente se la voy a leer la 8 y usted la escribe y le voy a dar una o dos. La primera señal o manifestación de la tibieza, lo primero que te quita la tibieza espiritual es la oración. La indiferencia hacia la oración. ¿Cuál es la primera evidencia de un tibio? Es una de las señales más claras de tibieza. La escritura lo confirma. Velad y orad, dijo Jesús, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo dio el Señor en Mateo 26:41. Escriba la cita para que la revise. En el contexto de la oración fue que el Señor dijo esta expresión, que la carne era débil, que el espíritu estaba dispuesto. Cuando le dijo a los discípulos, velad y orad, cuando ellos no pudieron velar con él 1 hora. ¿Cuánto? 1 hora. Es el estándar mínimo que el Señor, dentro del lenguaje del Señor Jesús, para los discípulos. No pudieron velar conmigo, estar pendiente, estar orando en este momento de agonía. 1 hora no pudieron. Eso para el Señor eso fue grande, para el Señor eso fue significativo. Amén. Pero ¿qué diría el Señor de nosotros al ver nuestro tiempo de oración o al no ver nuestro tiempo de oración? No en 1 hora. No es que simplemente comenzamos a orar y nos quedamos dormidos, sino en que nunca fuimos a la oración. Es que nunca llegamos al lugar de oración, al momento de la oración. ¿Qué dirá el Señor, hermanos? Queriendo que nosotros seamos esa sal de la tierra, esa luz del mundo, esa gente fresca, que esté fresca. Dios quiere que tú estés fresca en el espíritu, que tú estés refrescado de la presencia del Señor. Vienen tiempos de refrigerio cuando hay arrepentimiento. ¿No lo dijo los apóstoles Juan y Pedro? De la presencia del Señor que viene tiempos de refrigerio. Es del Señor, no es del culto que tú vas a sacar tu refrigerio. ¿Por qué? Porque venimos al culto, cumplimos, pero nuestra vida sigue seca, indiferente, tibia. Al salir de aquí seguimos viviendo nuestra vida mundanal, como si Cristo no estuviera en nuestra vida. Él nos representa un gobierno, Él nos representa un límite que nos pare decir o hacer algo. ¿Alguien me está comprendiendo en esta mañana? No podemos vivir esa doble vida. No más, no podemos, no debemos. Estamos hablando de arrepentimiento, aleluya, gloria a Dios. Diga conmigo, la oración. La indiferencia a la oración, hermanos. La falta de oración revela una falta de dependencia de Dios. ¿Cuál es el problema de no orar? No es que tú te vayas para el infierno, ni que Dios te va a condenar, ni que ya tú te vas a perder. No, dígale al que está a su lado. Lo que eso significa es la independencia de Dios. La falta de dependencia de Dios. ¿Está conmigo? Cuando oramos, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Yo dependo de ti. Dependo de tu sabiduría. Dependo de tu guianza. Alguien dígame, alguien depende. Pero no solamente decírselo al Señor en una palabra, sino decírselo por medio de expresarlo con una vida continua de oración. Pero una persona que está tibia espiritualmente, no importa lo caliente que usted vea, ni lo duro que hable.
No importa, hermano. Eso no es caliente, hablar duro, ni correr, ni hacer cosas. Es lo que está pasando adentro. Adentro del corazón. Amén. Es esta irrelevancia que le damos a la oración. Es como si no tuviera ningún sentido, ninguna importancia. ¿Sabe por qué? Porque el ego está entronado. Yo sé cómo hacerlo. Y nos agarramos de la gracia, hermano, porque nosotros somos expertos en hacer de todo, aún de la gracia, una religión para vivir como nosotros nos da la gana. Y hacer lo que nosotros querramos y gratificar nuestra carne. Que el Señor nos conceda arrepentimiento. La falta de oración revela falta de dependencia de Dios y una autosuficiencia peligrosa. Diga, autosuficiencia. Y esa autosuficiencia es ¿qué? Peligrosa. Un corazón tibio ora solo cuando tiene problemas. Ora más por rutina que por comunión. ¿Escuchó eso? Lo voy a volver a repetir para que si lo quiere anotar, pero más que lo pueda recibir en su mente, en su corazón, su espíritu, identificar y pueda movernos a la luz del espejo de esta palabra y renunciar a todo vestigio de tibieza y a todo comportamiento tibio. Si tengo recelo en la oración, tengo que reconocer que he estado en un estado de tibieza espiritual y Dios no quiere que siga ahí. Él quiere que salga de ese hoyo en el nombre de Jesús. Dice que un corazón tibio ora solo cuando tiene problemas o quiere sacar algún beneficio de Dios. Ora más por rutina que por comunión. Oramos más por buscando su mano, que Él haga, que buscar su rostro, como decía el salmista. Cuando buscamos su rostro es porque queremos verlo para ser transformado. La Biblia dice que cuando nosotros vemos la faz de Jesucristo, el rostro de Jesucristo, 1 Corintios 3, 18, dice que cuando lo vemos somos transformados. ¿Cuándo somos transformados? Cuando lo vemos, cuando podemos verlo en el Espíritu. Y la oración es un precioso lugar o momento adecuado, ¿verdad? Para usar ese órgano espiritual, como usamos los pulmones, ¿verdad? La oración para el creyente es como los pulmones, lo que los pulmones es, o el aparato respiratorio es para el cuerpo físico, es lo que mete la vida. Si usted no tuviera pulmones, si usted no pudiera respirar bien el oxígeno, aunque estuviera ahí, usted no pudiera tener vida, hubiese estado muerto, ¿sí o no? Una persona cuando tiene problemas en los pulmones está sofocada, no tiene vida, no tiene una calidad de vida buena. ¿Por qué? Porque no está respirando la vida. La oración es un órgano espiritual, es como los pulmones para el espíritu. Respiramos a Dios. Vemos a Dios por medio de lo que Él mismo nos muestra, nos revela en su palabra, por el Espíritu. Necesitamos salir de la tibieza espiritual, hermano, y no es ir a la oración, ato, quebranto, desato, reprendo, no. Oración para comunión. Estoy aquí, quiero conocerte, revélame tu voluntad, transforma mi vida. No sé ni qué es lo que voy a pedir que me cambie, lo que tú sabes que tengo, que no te agrada, arráncalo todo. Arráncalo todo. Purifícame. Esto mismo punto. Reconozco, soy una persona tibia que me he hecho irrelevante. No tengo impacto espiritual en mi casa, en mi familia, en mi comunidad. No puedo ni tan siquiera decirle Dios te bendiga o Cristo le ama, ni ser consistente en nada en cuanto al espíritu. Esto es un problema. El Señor es nuestro mayor terapeuta y cuando le dejamos que Él nos sane, nosotros nos convertimos en el agua caliente, en esa agua terapéutica, en esa agua que sana, porque experimentamos su gloria, experimentamos su gracia y su sanidad. Amén, hermanos. Ruego al Señor que el Señor nos dé convicción, que tengamos una acción. Una acción, una señal de vida. Prenda, manda una señal de humo al cielo por medio de la oración. ¿Alguien puede comprender eso, amados?
La evidencia de una vida libre de tibieza es una vida de oración constante, ferviente, eficaz, donde cada día se convierte en una oportunidad para crecer más en la comunión del Padre. ¿Alguien dice amén? Aplauda al Señor y dígale al Señor, lógralo en mí, lógralo en nosotros. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Romanos. Quiero que leamos este texto antes de terminar. Romanos 12:13. Romanos 12:13. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Romanos 12:13 dice: desde el verso 11 vamos a leer. Vamos a leer, disculpe, vamos a leer desde el 9 para contextualizar todo. Dice: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Verso 11, leámoslo en voz alta todos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Amén. Esto es poderosa, esta palabra. Diga, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Que el Señor quiere que tengamos un amor sincero, que el amor sea sin fingimiento, que aborrezcamos lo malo, que sigamos lo bueno desde la perspectiva de Dios. Amén. Que nos amemos unos a otros con amor familiar, con amor genuino, que nos prefiramos, no que nos evitemos, no que nos ignoremos, sino que si vamos a preferir estar con alguien, que prefiramos estar con la familia espiritual por encima de todo. El 11 dice, en lo que requiere diligencia, diga diligencia. Es diligencia. Cuando una persona está buscando trabajo, haz diligencia, muchacho. Haz la diligencia de hacer lo que él te está diciendo. Muévete. Ten una actitud. Toca al que está a tu lado y dile, te va a dormir ahora. Haz algo. Ten diligencia. Haz algo. Dígale, haz algo. Haz la diligencia. Grítale y dígale, haz la diligencia, aunque sea una. Diligente, ten una acción activa. El arrepentimiento no es pasivo, el arrepentimiento es activo, juzgo eso, no es lo que Dios quiere, no es conforme a mi naturaleza, no es conforme a mi llamado ni a mi vocación. Voy a cumplir lo que dice Efesios, voy a andar digno, vistiéndome y siendo digno de la vocación con que he sido llamado. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? Me voy a parar en mi identidad en Cristo y voy a mostrar a mí mismo, a mi familia cercana, a mi familia lejana, a mi sociedad, a mi congregación. Voy a mostrar a Cristo en su fervor, Cristo en su fervor, Cristo en su pasión, Cristo en su amor, Cristo en su devoción, Cristo en su compromiso con la causa de la salvación de otro, con la causa de la edificación de su iglesia. Cristo en nosotros, siendo fervoroso, siendo diligente. No es emoción, no es hablar duro, no es hacer las cosas rápido porque lo estamos haciendo efervescente. Una cosa es efervescente y otra cosa es fervoroso. Efervescente se va rápido. Abre una Coca-Cola, sube, llena todo, ensucia todo, embarra todo, y después lo que tú ves que queda en la botella, no queda nada, mucha espuma, poco chocolate. ¿Alguien me está entendiendo? Pero otra cosa es ser fervoroso. Fervoroso es hacer las cosas con compromiso, con amor, con entrega. Y lo primero que Dios quiere que nosotros practiquemos ahí es la oración. No es solo el servicio natural, es la oración.
Es hacerlo con compromiso. No es que usted va a vocear ahora, voy a orar con fervor en mi casa. Padre, y los vecinos tengan entonces que mandarlo a callar porque usted se da vuelto todo loco y usted está irrumpiendo la privacidad. No. Fervoroso es que lo voy a hacer con compromiso, lo voy a hacer con determinación, lo voy a hacer cuando quiera y lo voy a hacer más cuando no quiera, cuando sienta la necesidad, pero cuando no la sienta, allí es que me doy cuenta que más lo necesito. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? Y entonces voy a ir a ver la realidad y a practicar esta verdad de la Escritura, amén, que pueda el Señor, podamos nosotros ser diligentes, diga, diligente, no perezoso. Diligente y qué, diga, tengo que hacer la diligencia. Háblese usted mismo, dígase su nombre, diga, a la diligencia, sal de la tibieza y no perezoso. ¿Qué es la perezosa? Yo no tengo ni que definir un perezoso. Solamente ve al animal que se llama así. ¿Cómo que? Él le pesa la vida. La vida le pesa. Oye, ¿para qué me diste vida? Dice a Dios, ¿para qué tú me diste vida? 3 meses durmiendo. Que el Señor tenga misericordia. Diga, nosotros renunciamos a esa actitud, a esa condición. Pero dígalo como que usted está renunciando de verdad. Usted tiene pereza hasta para decir eso. Yo renuncio a la condición de pereza. Ay, Señor, quítame esta pereza. Como una tipa que anda por ahí por las redes haciendo videos. Dice yo tengo el año pasado buscando trabajo y yo he encontrado trabajo. Dice que ella no ha encontrado trabajo, pero no ha encontrado trabajo porque no ha buscado trabajo. Dice que yo no me he movido a buscar trabajo. Es que yo no sé por qué yo tan perezoso. Yo sé que es relajando, pero mira, hay gente así. Hay gente así. Dice, no perezoso. ¿Y sabe ¿de dónde sabe que es la carne allí? Porque nosotros somos muy diligentes para muchas cosas en lo natural. Nosotros somos diligentes en nuestros estudios, nosotros somos diligentes en nuestro trabajo. Llegamos a tiempo, damos la medida, damos la producción, hacemos lo que tenemos que hacer y somos diligentes. ¿Qué significa? Que hacemos la diligencia. Usted no se queda en la cama para que venga su jefe a buscarlo de su trabajo. Usted se queda ahí para que el jefe pase a buscarlo de su trabajo y que venga a vestirlo, a bañarlo, a cepillarlo. No, ¿verdad que no? No, usted tiene una diligencia, usted tiene una acción. Y entonces la pregunta que debemos de hacerlo, esto tiene que ser la carne. Entonces, si es la carne que no me deja ser diligente para los asuntos espirituales, yo no puedo simplemente asumir que soy un carnal y seguir viviendo la vida. No, un cristiano no se puede vivir con esa conciencia y hasta hacer burla. Hay una persona que hacen burla de que son orgullosos y de que son carnales. Ellos saben que son carnales y se burlan de que son carnales. Diga, eso es algo serio, eso no es para relajo. Es algo serio. La carne es enemiga de Dios. ¿De qué es la carne? La carne no podemos proveer para ella. Ella nos da muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Que el que siembra para la carne cosechará corrupción y muerte, hermano. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos conceda arrepentimiento. Y que ese arrepentimiento que el Señor nos está diciendo es: me arrepiento de mi mala actitud ante la oración. Me arrepiento de lo que yo he hecho hasta ahora o de lo que no he hecho hasta ahora y cómo me he comportado en cuanto a mi comunión. No te voy a buscar cuando tengo un problema. Te voy a buscar por comunión porque yo quiero conocerte, yo quiero verte, yo quiero ser transformado. Voy a ir a la oración no solo a pedir, voy a ir a adorar, voy a ir a cantar, voy a ir a leer la palabra, voy a ir a tener ese tiempo y voy a crecer en Él por causa de tu gracia, Señor, en mí. ¿Alguien puede creer que Dios lo puede lograr en nosotros? Dele el aplauso. Otro síntoma de tibieza es la indiferencia hacia el pecado. ¿Qué significa esto? No es que usted es indiferente al pecado, eso fuera bueno, sino que es pasivo ante el pecado. Esto es no tomar la gravedad, no verlo con la gravedad que es el transgredir la ley de vida. Para nosotros que ya somos creyentes, pecado no es adulterar, fornicar, mentir, matar, robar, irse por una discoteca, fumar,
Ya para un creyente, ya eso lo resolvió. Diga, eso está resuelto, yo no hago eso. ¿Usted lo hace? No, usted no hace eso. Usted no se emborracha, usted no hace nada de eso. Un pecado para un creyente ahora es violar, transgredir la ley de vida. Es esas cosas que sabemos que son del Espíritu, que el Señor nos pone el sentir de lo que tenemos que hacer, decir o no decir. Amén. Y nosotros lo obviamos, ahí transgredimos, porque esa ley ya está ahí. ¿Cuándo alguien transgrede una ley? Cuando tiene el conocimiento de esa ley. Si no, simplemente la viola o la desobedece. Pero para que sea transgresión, la persona tiene que saber que no puede pasar en rojo el semáforo. Si no lo sabe, violó una ley, pero no la transgredió porque estaba ignorante de que no se podía hacer eso. Entonces hay pecados que son de ignorancia, pero ninguno de los pecados que cometemos los creyentes, ninguno, la gran mayoría que nosotros cometemos, no lo cometemos en ignorancia, lo cometemos en rebelión abierta al espíritu de vida que está en nosotros. Por eso es que el salmista, estando en un pacto limitado, Salmo 51, oiga, el salmista en esta revelación de siempre en la presencia de Dios, él decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabe lo que significa esta expresión? Hay una versión que es delante de tus ojos, porque el salmista estaba consciente que él estaba con Dios, que Dios estaba con él y que él estaba ante la presencia de Dios siempre. Diga, estar en la presencia de Dios siempre. Pero está hablando en un pacto, pero el salmista tenía revelación de un Dios presente siempre, de que él estaba siempre en la presencia de Dios y que todo lo que él hacía, lo hacía en la cara del Señor, delante de tu rostro. ¿Qué delante? Yo estoy delante del rostro de Johandel, de Gloria, delante, que yo ponga a criticar a la familia de Gloria. No sé, la gente ama tanto la hipocresía, porque la hipocresía tiene que ver que yo hablo, critico y hago cosas a tus espaldas. No sé si me está entendiendo, pero cuando alguien hace algo malo y te dice delante de mis ojos, en mi propia cara, tú me lo vas a decir, porque hay que ser demasiado desvergonzado, hay que tener demasiado poca vergüenza, como estaba la iglesia, como estaba el pueblo en tiempo de Jeremías, para saber que Cristo está en nosotros, que estamos en su presencia, que estamos delante de sus ojos, porque Él nos está mirando y ha pagado un precio alto para santificarnos, para obtenernos, para purificarnos, para llevarnos el propósito. Nosotros delante de sus ojos obviamos todo eso como si Dios fuera nada. Temor de Dios sobre nosotros, hermano. Él decía, delante de tus ojos solo he pecado, porque él sabía que el que él tenía que mirarlo lo estaba mirando. ¿Alguien dice amén? Pero es como nosotros podemos vivir una vida tibia en la misma presencia de Dios. En la misma presencia de Dios. Que el Señor nos haga conscientes de su persona en nosotros, de su vida en nosotros. Amén. Es que esa intuición, donde tú estás ahí y tú de repente estás ahí haciendo cualquier cosa, importante o irrelevante, no importa, pero sientes esa ley de vida que te recuerda lo que yo te estoy hablando hoy por el Espíritu en esta palabra, respecto a la oración, respecto al perdón, respecto a lo que sea. Y siente esta ley de vida, esta guianza, esta tendencia, esta inclinación, sea a orar, sea a llamar a alguien, y esa ley de vida dentro de ti. Y nosotros preferimos quedarnos lavando, trapeando, haciendo la tarea o chateando o lo que sea, y obviamos esa ley de vida, esa voz interna. ¿Sabe qué estamos haciendo? Ahí enfriamos al Espíritu Santo y pecamos por no obedecer y transgredir la ley de vida. Que el Señor nos dé arrepentimiento. Diga, no más tibieza. Entonces, no ver el pecado como desde la perspectiva que la estamos aprendiendo, diga conmigo, es señal de tibieza. Si decimos, como dice el apóstol Juan, que no tenemos pecado, nos engañamos. Lo que la Biblia espera de nosotros es que reconozcamos y nos arrepintamos. El tibio justifica el pecado, lo minimiza, lo racionaliza y lo esconde. La luz de Cristo va a revelar esto buscando que nosotros nos arrepintamos.
La tibieza, tercer característica, la tibieza espiritual también se manifiesta en la falta de pasión por la palabra de Dios. Y aquí termino. Faltan 5, lo trabajamos la semana que viene. La escritura lo confirma. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Alguien dice amén. Está en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Nos llama a que deseemos la palabra. Un corazón tibio escucha la palabra sin hambre. Lee la palabra sin expectación. Cuando permitimos que ella nos corrija, cuando la palabra permitimos que nos corrija, y cuando estuvimos dispuestos a obedecerla sin reserva, esto indica que hemos decidido salir de la tibieza y disfrutar de la libertad en Cristo. Una disposición, lo que Dios espera de nosotros, que tengamos una disposición constante a ser corregidos y a tener una actitud obediente, radical y sin condición. ¿Alguien dice amén? La tibieza expresa indiferencia a la palabra. ¿Y cómo se expresa esto? No solamente porque no la oye, la podemos estar escuchando, pero sin hambre, sin expectación. Que Dios nos dé un interés genuino por la palabra de Él, por la escritura. ¿Alguien dice amén? Que fue parte de la exhortación. La persona tibia, como bien nos decía el Espíritu hace un momento, la Biblia le coge moho. Solamente la busca cuando viene los domingos a congregarse. Solamente la lee si le toca dar una palabra de gracia o predicar. Que el Señor nos dé arrepentimiento. Que el Señor despierte en nosotros amor por la Escritura. Amor por la Escritura. Que vayamos desde lo más sencillo y de lo más simple a lo más profundo. Que no digamos, es que yo no entiendo todo lo que dice. Eso, no importa que usted no entiende cómo se crea el arroz ni cómo el niño se forma en el vientre de su madre y usted lo parió y no entendió cómo fue eso. Eso fue un milagro. Usted se come la comida aunque no entiende cómo trabaja internamente, pero se la come. ¿Alguien dice amén? Es ir a la palabra, no solo para entender y tener conocimiento natural, sino para comerla. Comencemos desde lo más básico, reitero, desde los evangelios, desde las cartas, desde los hechos, que es la carta histórica. ¿Cuánto han leído? Nosotros dimos a principio de año, lo llamamos a leer el libro de Hechos completo. Yo me olvido de eso y ni pregunto quién lo leyó para evitarme decepción, hermano, porque yo sé que la mente nuestra está absorbida muchas veces por el sistema y eso la falta de comer nos debilita. ¿Está entendiendo usted? ¿Sí o no? Una persona que no come no se va a debilitar. Pero nosotros, para yo incluirme, no caímos en esta tibieza en la que estamos por default. Es ir poco a poco desconectándonos. La leía todos los días, la leía 3 veces a la semana y de repente ya no la leo. Oraba 15 minutos, después 5 y después no oro nada y después me pasan semanas y oro cuando me toca pararme aquí a orar. No sé si usted me está entendiendo. Nos vamos alejando de la práctica de la piedad. No solo de Dios, sino de la práctica de la piedad. Y el Señor pierde relevancia y pierde realidad en nosotros. Que el Señor nos dé arrepentimiento. Que cuando estemos en el día 1 de nuestra decadencia, allí podamos escuchar la voz de Dios y arrepentirnos inmediatamente y volvernos y retomar lo que el Señor nos está pidiendo que retomemos. Y no esperar que las cosas humanas se resuelvan, hermano, porque nosotros tenemos una falta de arrepentimiento futurista. Todo el futuro, sí, yo lo haré, yo lo lograré. Algún día yo me arrepentiré, yo me alinearé. ¿Ha escuchado esa palabra? Sí, yo me voy a alinear. Si no hay arrepentimiento ahora de lo que estamos haciendo ahora que no es conforme a Dios, nunca habrá alineamiento en el futuro. El arrepentimiento comienza hoy. El arrepentimiento comienza hoy y ahora. Y que todo lo que no es conforme a Cristo caiga en el renglón y en el tiempo de pasado. Y porque reconozcamos que no es lo que el Señor anhela ver de nosotros.